Hay una sensación silenciosa que acompaña a millones de personas cada día. Un vacío difícil de definir. Una sensación de que la vida sigue como debe ser, pero algo esencial se ha olvidado. Te despiertas, cumples tus tareas, tus compromisos, pero en algún lugar dentro hay una ausencia, una especie de anhelo por ti mismo, como si vivieras una vida que no escribiste, como si hubiera un tú real atrapado tras pensamientos que nunca cesan, rutinas que no cuestionas, emociones que no elegiste sentir, y quizás este sentimiento venga acompañado de una sutil culpa, como si fuera tu responsabilidad no estar plenamente presente. Pero lo cierto es que lo que te controla no es la falta de fuerza de voluntad. Es el piloto automático. Bruce Lipton nos muestra que más del 95% del tiempo operamos bajo el control del subconsciente. Esto significa que casi todo lo que sentimos, pensamos y hacemos está impulsado por viejos programas, recuerdos condicionados y creencias heredadas. Tu mente está activa, sí, pero no es libre. Reproduce patrones que ni siquiera recuerdas haber aceptado. El subconsciente es como una grabadora silenciosa. No analiza, cuestiona ni discierne. Simplemente registra todo lo que has experimentado, oído y observado, especialmente en tus primeros años. Y es a partir de estos registros que construye tus hábitos emocionales, tus decisiones automáticas y tus repeticiones conductuales. No importa si estos registros reflejan quién eres realmente. El subconsciente los asume como verdad. Joe Dispenza añade, los pensamientos repetitivos y las emociones recurrentes crean un campo electromagnético alrededor del cuerpo. Este campo vibra continuamente e influye directamente en la realidad que experimentas. En otras palabras, al repetir los mismos pensamientos y sentir las mismas emociones día tras día, no solo revives el pasado, sino que lo recreas en el presente. Destruyes realidades similares, como atrapado en un ciclo invisible donde todo cambia por fuera, pero por dentro todo sigue igual. Y quizás ahora te estás dando cuenta de que el mayor obstáculo no está en el mundo exterior, no está en las circunstancias, las personas ni las condiciones materiales. Lo que te frena es invisible y precisamente por eso es tan poderoso. Quieres cambiar, quieres crecer, quieres manifestar, pero sientes algo que te frena, algo que te mantiene pequeño, adaptado, silencioso. Y ese algo es la programación inconsciente que habita en tu cuerpo, tus reacciones, tu visión del mundo. La verdad es que lo que realmente buscas no es solo lograr cosas nuevas, lo que buscas es redescubrirte a ti mismo, recordar quién eras antes del miedo, antes del trauma, antes de la adaptación. No intentas crear un nuevo tú, intentas liberar tu yo original, que ha estado enterrado bajo capas y capas de condicionamiento. Este video no pretende darte más información, se trata de recordarte que tienes derecho a vivir una vida que refleje tu esencia, y no solo el reflejo de lo que te han enseñado a hacer. Y este proceso no comienza con grandes revoluciones, comienza con pequeños hábitos cuánticos, prácticas sencillas que, repetidas con presencia, desbloquean tu mente y crean espacio para que tu verdadero yo respire, viva y florezca. Estos hábitos no te transformarán en alguien diferente, te reconectarán con lo que siempre ha estado ahí, tranquilo, esperando permiso para regresar. Porque no estás perdido, simplemente estás dormido dentro de un sistema que te enseñó a sobrevivir, pero olvidó enseñarte a ser pleno. Y por eso, a partir de ahora, profundizaremos en 10 hábitos cuánticos diarios. Empezaremos con uno que, aunque sencillo, determina la vibración de tu destino. Hay un momento del día que pocas personas notan, pero que posee un poder inmenso. Es ese instante exacto entre el sueño y la vigilia, cuando los ojos aún no se han abierto del todo, y la mente aún se debate entre lo que fue un sueño y la realidad. En este breve lapso, el cerebro se encuentra en un estado conocido como la zona hipnagógica, un territorio entre las frecuencias alfa y teta, y es precisamente ahí donde reside una clave olvidada, la clave para reprogramarlo todo. La ciencia demuestra que, en este estado, el subconsciente es más permeable que en cualquier otro momento del día. Es abierto, receptivo, vulnerable. Cualquier sentimiento o pensamiento que se experimente allí, en esa primera chispa de conciencia, tiene el poder de penetrar profundamente. Y sin embargo, la mayoría de las personas desperdician este portal sagrado de la mente, despertando y reconectando de inmediato con el ayer. Sacan sus teléfonos, revisan notificaciones, recuerdan problemas, reactivan preocupaciones y sin darse cuenta reproducen la misma frecuencia de días pasados en sus cuerpos. Es como si al abrir los ojos activaras una máquina de repetición automática. Tu mente recuerda quién eras ayer y se apresura a ser esa misma persona hoy, reviviendo el dolor, la ansiedad,
el miedo, como si la realidad fuera un bucle que comienza exactamente donde se quedó. Pero ¿y si usaras este momento para algo diferente? ¿Y si al despertar, en lugar de alimentar viejos patrones, enviaras a tu cerebro nueva información vibratoria? Información que no proviene del pasado, sino de tu yo expandido, el que no ha sido condicionado ni limitado, el que ya sabe quién eres. Una pregunta puede cambiarlo todo, una pregunta que no requiere una respuesta racional, pero que despierta un recuerdo sutil. Al despertar, aún en silencio interior, con el cuerpo descansando en el espacio intermedio del despertar, repite mentalmente: ¿qué elegiría sentir mi yo expandido ahora mismo? Esta pregunta no es una técnica. Es un gesto de reconexión, una invitación a salir de la programación automática y acceder a un estado de verdadera presencia, porque lo que sientes al despertar vibra como una contraseña. Una contraseña energética que determina la línea de tiempo que habitarás ese día. Si la primera vibración es miedo, la desconfianza impregnará todo tu día. Si es ansiedad, las decisiones serán apresuradas y tensas. Pero si la primera vibración es amor, entrega, curiosidad, la realidad empieza a responder de forma diferente. Porque el universo no escucha palabras, escucha estados vibracionales. Reprogramar tu primer pensamiento del día no se trata de pensar positivamente, se trata de interrumpir la herencia inconsciente que intenta repetirse a diario. Se trata de elegir, aunque sea por unos segundos, sentir algo que no nace del miedo, sino de la expansión. Quizás nunca te hayas dado cuenta, pero los primeros momentos de tu día te marcan el camino que tomarás. Y quizá por eso, aunque desees un cambio, siempre caes en los mismos escenarios. Porque el cambio comienza incluso antes de que tu cuerpo despierte. Empieza en el sutil silencio entre ayer y ahora, cuando eliges, con amor, un nuevo primer pensamiento. Antes de las palabras, antes de las decisiones, antes incluso de la primera idea del día. Hay un espacio silencioso pero que lo sostiene todo. Este espacio es silencio vibracional. Un silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de un campo. Y esto, para muchos, pasa desapercibido. Es precisamente allí, en los primeros minutos de la mañana, donde reside uno de los hábitos más poderosos y más ignorados de la práctica cuántica diaria. Al despertar, antes de que la racionalidad prevalezca, hay una brecha, un terreno fértil, un momento en el que el corazón aún late sin interferencias del mundo exterior. Gregg Braden nos muestra que cuando el corazón se vuelve coherente, genera un campo magnético que se comunica directamente con el universo. Y este campo no se activa con el esfuerzo, se activa con la sintonía. Es en este momento que el silencio deja de ser un vacío y se convierte en un canal de alineación vibratoria entre tú y la inteligencia superior que te habita. Y sin embargo, muchos despiertan y se vuelven hacia el mundo exterior. Celulares, calendarios, compromisos. La mente entra en modo de ejecución, el cuerpo la sigue, y el campo silencioso se olvida, reemplazado por ruidos que distancian la conexión interior. Pero hay algo sagrado en empezar el día en silencio. Un silencio consciente, con los ojos cerrados o abiertos, sentado o acostado, da igual. Lo que importa es dónde está tu atención. 3 minutos, solo 3 minutos con la atención centrada en el centro del pecho, respirando lentamente, sintiendo tu cuerpo, permitiendo que tu corazón se convierta en un faro vibratorio, sin peticiones, sin deseos, sin mentalizaciones, solo presencia. Porque el silencio matutino no es una pausa cualquiera, es una conexión energética. Es como poner los pies en la tierra de tu propia alma antes de dar el primer paso al mundo. Es como sintonizar la emisora correcta antes de empezar a transmitir, y cuando se sintoniza, todo cambia. Las decisiones se aclaran, las emociones se alivian, los pensamientos pierden el control. Muchos creen que necesitan empezar el día haciendo algo para sentirse mejor, pero la verdad es que, antes que nada, necesitas recordar que ya existes. Ya eres vibración, ya eres campo, ya eres conexión, y el silencio es el espacio donde florece este recuerdo. Este silencio no necesita ser largo, necesita sentirse. No requiere técnica ni esfuerzo, solo la voluntad de ser, para descansar por un momento en ti mismo, para escuchar lo que la mente racional no puede oír, porque el universo no responde a lo que dices al despertar, responde a lo que vibras, y el silencio, cuando se habita con intención, habla más fuerte que cualquier palabra. Al final, lo que transforma la realidad no es cuánto haces, sino cuánto vibras con presencia. Y la vibración más pura siempre comienza en el silencio. No todas las emociones que sientes nacen de ti.
ni toda la ira, ni toda la tristeza, ni todo el miedo. A menudo, lo que late en tu pecho es solo la continuación de una historia que comenzó mucho antes que la tuya. Es la reverberación de patrones emocionales que se han transmitido de generación en generación, como si fueran verdades incuestionables. Y el más silencioso de estos patrones es el hábito emocional heredado, ese que se arraiga tan pronto y tan profundamente que se arraiga en quien crees ser. Bruce Lipton nos recuerda que nuestra biología está programada según registros externos. Dicho de otro modo, mucho de lo que sientes hoy quedó grabado en tu cuerpo cuando ni siquiera podías hablar. Y estos registros no son solo recuerdos, sino programación emocional. Son respuestas automáticas que se activan ante ciertos estímulos, como si siguieras un guión que no escribiste. Quizás ya lo hayas sentido. Una rabia que surge de la nada. Una angustia que aparece en situaciones que, racionalmente, no deberían afectarte tanto. Una sensación de falta de respeto, de ignorancia, de invisibilidad, incluso cuando nadie ha dicho nada. Y entonces reaccionas, repites el patrón, repites el dolor, y crees que todo esto se debe al presente. Pero en realidad, estás reviviendo una emoción antigua, heredada y automatizada. Hay emociones que no son tuyas, vienen de tu padre, tu madre, tus abuelos, vienen de tu cultura, tu entorno, las voces que te rodearon en la infancia. Emociones que aprendiste a sentir en respuesta a ciertos desencadenantes, sin cuestionarte nunca si realmente te pertenecen. Y cuanto más las repites, más adicto se vuelve tu cuerpo a estos estados, porque el cuerpo crea un apego químico a lo conocido, incluso si le causa dolor. Pero hay un momento de ruptura, un instante en el que tu conciencia se abre y puedes, aunque sea por unos segundos, observar la emoción antes de ser absorbido por ella. Y en ese instante, una simple pregunta puede liberarte. ¿Es esto mío o lo programé? Esta pregunta, formulada con honestidad y silencio interior, tiene el poder de interrumpir la cadena de repetición emocional, porque crea un espacio entre el detonante y la respuesta. Un espacio donde puedes elegir, y elegir no es reprimir. No es fingir que no sientes. Es simplemente permitir por primera vez que lo que sientes se filtre por tu verdad actual, y no por el eco de un viejo dolor. Porque la emoción heredada solo permanece viva mientras la repitas inconscientemente. Cuando la observas con presencia, empieza a perder fuerza, empieza a disolverse, como una niebla que se disipa ante la luz. Quizás tu alma esté cansada de cargar con emociones que no nacieron en ella. Quizás lo único que necesitas ahora mismo es una pausa consciente entre lo que sientes y lo que decides conservar, porque lo que te define no es lo que sientes automáticamente. Lo que te define es lo que decides cultivar. La libertad emocional no nace de la negación, sino de la presencia. Y cuando empiezas a distinguir lo tuyo de lo heredado, tu cuerpo respira aliviado, porque, por fin, se da cuenta de que ya no necesita luchar con fantasmas del pasado. Por fin puede sentir con sinceridad, sentir libremente, sentir con libertad. La mayoría de los grandes cambios en la vida no comienzan con un momento épico, comienzan con una pequeña decisión. Tan pequeña que, a primera vista, parece insignificante, pero ahí reside precisamente el secreto. Porque es en estas pequeñas decisiones, a menudo silenciosas, que empiezas a reescribir el tejido invisible de tu realidad. Una decisión consciente tiene el poder de cambiar no solo el curso de tu día, sino toda tu existencia. El cerebro, como nos muestra la neurociencia, cambia mediante la repetición consciente, no mediante una intención aislada. Necesita evidencia para crear nuevas vías. Y cada vez que eliges con presencia, cada vez que decides en sintonía con tu yo más auténtico, le ofreces nueva información a tu sistema nervioso. Le dices, este soy yo ahora mismo. Piensa en las decisiones que tomas sin darte cuenta. Decir sí cuando quieres decir no. Quedarte donde tu cuerpo te dice que te vayas. Ceder por miedo a desagradar. Estas decisiones automáticas no solo son incómodas, sino que minan tu integridad vibratoria, porque cada vez que traicionas tus sentimientos, tu frecuencia se fragmenta. Empiezas el día completo, pero lo terminas fragmentado, y estos fragmentos no desaparecen. Vibran en el fondo, alimentando sentimientos de confusión y desajuste. Pero cuando haces lo contrario, cuando, incluso frente al miedo, eliges lo que te representa auténticamente, algo poderoso sucede. Tu campo energético se realinea, tu mente se aquieta y tu cuerpo reconoce que es seguro ser quien eres. Esto no es místico, es biológico. Cada elección coherente fortalece la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la toma de decisiones consciente. Al mismo tiempo, las vías automáticas, las que mantenían el piloto automático, comienzan a debilitarse. Así que nunca subestimes el impacto de una simple decisión. Rechazar una invitación que no te resuena. Decir la verdad con delicadeza. Respirar hondo antes de responder. Decir no, cuando siempre has dicho sí.
Es con estos gestos que tu realidad empieza a cambiar, porque dejas de repetir lo que siempre has hecho y empiezas a construir la vida que deseas. Hay una frase que puede servir de guía en este viaje. Cada elección es una micromanifestación, porque en efecto lo es. No te manifiestas solo con pensamientos o visualizaciones, te manifiestas con lo que eliges, con lo que toleras, con lo que permites que entre y permanezca en tu campo. Tu destino no está en las grandes decisiones que aún no has tomado. Está en los pequeños ahoras que eliges al vivir, y quizás hoy, elegir conscientemente sea el primer paso para convertirte en quien ya sientes que eres, aunque aún no puedas expresarlo plenamente, porque cada elección que nace de la verdad es una semilla plantada en la tierra fértil del alma. No todo deseo es vibración. No toda intención es energía activa. Muchas personas pasan años repitiendo afirmaciones, visualizaciones, planes mentales, y sin embargo siguen cayendo en los mismos escenarios. No porque no quieran cambiar, sino porque lo que sienten aún no se alinea con lo que piden. Y esta es una de las trampas más comunes y sutiles del proceso de co-creación. Imaginar un futuro deseado, pero albergar el miedo a que nunca suceda. Joe Dispenza nos recuerda que el pensamiento sin emoción es solo una intención vacía, y la emoción sin dirección es un caos vibracional. Esto significa que no basta con pensar en lo que quieres, tienes que sentirlo. Siéntelo con tu cuerpo, con tu piel, con tu corazón. Es la sensación la que activa el campo. Es la sensación la que le dice al universo quién eres ahora mismo. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. La gente piensa en abundancia pero siente escasez. Piensa en amor, pero siente abandono. Piensa en sanación, pero siente miedo. Y el universo, que responde a las vibraciones y no al contenido del pensamiento, sigue reflejando exactamente lo que se siente con más intensidad. Porque la mente puede imaginar un castillo, pero si el corazón está encerrado en el sótano de la duda, es el sótano el que se manifestará. La emoción coherente es el puente entre la intención y la manifestación. No surge de la lógica, sino de la evocación sensorial. Esto significa que necesitas experimentar ahora, en tu cuerpo, la sensación equivalente al estado que deseas. No es un acto, no es una simulación, es un retorno, aunque simbólico, a lo que tu alma ya conoce. Imagina por unos minutos que lo que anhelas profundamente ya se ha hecho realidad. Siente la ligereza, el alivio, la gratitud. Deja que tu cuerpo entre en este estado, como si habitaras el futuro en el presente. Esto no es fantasía, es neurociencia vibracional, porque al sentirlo como si ya fuera real, le indicas a tu cerebro que este estado es seguro, familiar y posible, y a partir de ahí, tu cuerpo comienza a crear vías para que esta vibración sea sostenible. No hay nada más frustrante que desear algo con intensidad y al mismo tiempo vibrar inconscientemente su ausencia. Es como acelerar con el freno puesto. El campo no responde a tu intención idealizada, responde a tu vibración auténtica, y a menudo lo que te bloquea no es el mundo, es la inconsistencia entre lo que piensas y lo que sientes. Pero hay una salida, y es sencilla pero profunda. Antes de cualquier petición, antes de cualquier mentalización, antes de cualquier frase afirmativa, permítete sentir, no para convencer al universo, sino para conectar con lo que ya existe en tu interior, porque la realidad externa siempre será un fiel reflejo de tu coherencia interna. No manifiestas lo que deseas con más fuerza, manifiestas lo que sientes con mayor verdad, y esta verdad reside en el cuerpo, en la vibración, en la emoción que permites que florezca, incluso antes de cualquier evidencia en el mundo físico. Hay formas de agotamiento que no se originan en el cuerpo. No provienen del ajetreo del día ni del agotamiento físico. Son formas sutiles, casi imperceptibles, de pérdida de energía. Y una de las más comunes es también una de las más silenciosas: la queja mental. No la que se dice en voz alta, sino la que se repite en forma de pensamientos, la que murmura en el interior, que insinúa que todo siempre está un poco mal, un poco insuficiente, un poco retrasado. Es este hábito el que, día tras día, debilita tu frecuencia sin que te des cuenta, porque ocurre de forma automática, casi instintiva. Una crítica mental por aquí, una frustración no expresada por allá, una comparación silenciosa, un juicio disimulado, y el cuerpo, que escucha todo lo que la mente susurra, empieza a responder, empieza a contraerse, empieza a vibrar escasez, incluso cuando todo a su alrededor parece tranquilo. Bruce Lipton nos muestra que los pensamientos negativos no son solo ruido mental, sino que generan verdaderos cócteles bioquímicos que alteran el campo celular. Cada pensamiento genera una reacción química. Cada reacción química se propaga por todo el cuerpo. Y el cuerpo comienza a funcionar según esta señal vibratoria. Quejarse constantemente, incluso mentalmente, le indica al campo que algo anda mal, que algo falta, que algo siempre falta, y el campo responde coherentemente, manteniéndote atrapado en esta vibración de carencia. No se trata de silenciar tu incomodidad,
ni de fingir gratitud. Se trata de reconocer que, a menudo, sin querer, estás alimentando una vibración. Y esta vibración, por sutil que sea, está moldeando tu realidad. Porque el universo no distingue entre un pensamiento hablado y uno sentido. Ambos emiten frecuencias y hay una manera sencilla pero profunda de romper este ciclo. Cada vez que notes que te quejas por dentro, incluso mentalmente, detente. Respira 3 veces, 3 respiraciones lentas, conscientes y presentes, como si estuvieras despejando el campo, como si le estuvieras diciendo a tu cuerpo, podemos elegir otra frecuencia. Estas pausas crean espacio para que ya no te controlen los pensamientos repetitivos, espacio para que tu energía fluya de nuevo, porque lo que más nos cansa no es lo que sucede, sino lo que repetimos internamente sobre lo que sucede. El desgaste no está en los hechos, está en las constantes interpretaciones que la mente hace sin descanso, y quizá te des cuenta con el tiempo de que detrás de cada queja silenciosa se esconde una súplica inaudita, una súplica de amor, de descanso, de reconocimiento, y cuando empiezas a escuchar esta súplica con presencia, deja de repetirse como ruido, porque por fin ha sido escuchada. Tu campo vibratorio no necesita perfección, necesita conciencia, y cuando la conciencia está presente incluso en las pequeñas quejas internas, el cuerpo la agradece, el alma respira, y la energía vuelve a circular como debe, libre, ligera y plena. No todo lo que ingieres nutre tu cuerpo. Hay sustancias que permean la biología y tocan el mundo, y el agua, de todas ellas, es quizás la más misteriosa, no solo por su composición, sino también por su capacidad de almacenar y transmitir información vibracional. Lo que sientes al beber agua importa. Lo que piensas al sostener un vaso en las manos también importa, porque el agua es un espejo líquido. Refleja y amplifica la vibración que recibe. Bruce Lipton nos enseña que el entorno influye directamente en la célula. Y cuando pensamos en el entorno, no nos referimos solo a lugares físicos, sino también a los campos sutiles a los que se expone el agua. Esto incluye palabras, intenciones, emociones e incluso el silencio. La epigenética no solo actúa a nivel de la carne, también se revela en la vibración que moldea lo que bebemos, respiramos y sentimos. Cuando bebes agua sin presencia, entra simplemente como líquido, pero cuando conectas con ella, cuando depositas en ella una intención sentida, se transforma, se convierte en un portador de frecuencia, un vehículo de sanación, un canal de reconexión entre lo físico y lo sutil, y esta reconexión no es teórica, es sentida. El cuerpo la percibe, las células la escuchan, así que antes de llevar el vaso a tu boca, respira. Lleva a tu corazón un sentimiento que desees cultivar, gratitud, sanación, paz, expansión. No se trata de pensar estas palabras, se trata de dejar que vibren en tu interior. Y en este estado toca el agua como si tocara algo sagrado, porque en efecto lo es. El agua lleva memoria, lleva intención, lleva la posibilidad de transformar no solo tu sed, sino también tu frecuencia. No solo hidratas tu cuerpo, nutres tu campo con la vibración que decides transmitir al agua. Y esta sencilla práctica, tan cotidiana, tan pequeña, se convierte en un ritual. Un ritual silencioso que, repetido a diario, reentrena al cuerpo para reconocer estados superiores de presencia. Imagina por un momento que cada sorbo que tomas lleva consigo una semilla energética. Algo que deseas ver florecer, y que esta semilla encuentra tierra fértil en tus células. Ahora observa la diferencia. Beber agua con prisa, distraído y distraído. O beber como si participaras en un diálogo con el universo. Un diálogo que dice, me cuido con intención, alimento mi cuerpo con conciencia. Vibro lo que deseo ser. En definitiva, lo que sana no es el agua, es la presencia con la que te entregas a ella. Es la vibración que eliges impregnar en todo lo que consumes. Y esta vibración, cuando se convierte en hábito, transforma cada sorbo en oración, cada acto en alineación, cada día en una oportunidad para recordar que no eres solo materia, eres el campo. Y el campo responde a todo lo que consagras, incluso a un simple vaso de agua. Hay cargas que no se ven en la báscula, pero que pesan en el alma. Pequeñas heridas, silencios indigeridos, gestos que duelen más de lo que parecen. Son microdolores que acumulamos a lo largo de los días. Situaciones que parecen intrascendentes, pero que vibran en algún lugar de nuestro cuerpo, moldeando la frecuencia con la que interactuamos con el mundo y sobre todo con nosotros mismos. Muchos creen que el perdón es un acto grandioso, reservado para ocasiones trascendentales, pero en la realidad vibracional, el perdón es un proceso continuo, una práctica diaria de limpieza emocional, que no se trata de olvidar lo sucedido ni de justificar lo que dolió. Se trata de liberar la energía atrapada, porque el resentimiento, incluso el más sutil, actúa como ruido de fondo en el campo energético. Altera la vibración,
congela la fluidez, debilita la creatividad. Joe Dispenza nos muestra que las emociones del pasado, cuando se mantienen en el presente, congelan el futuro. Y esto no solo ocurre con los grandes traumas, sucede con esa irritación reprimida, esa incomodidad que te has tragado, ese no que se te queda atascado en la garganta. Estas pequeñas retenciones emocionales forman una especie de bloqueo invisible que impide el acceso a la paz interior. Y la paz es el terreno más fértil para cualquier manifestación consciente. Por eso el microperdón es tan necesario. Actúa como una limpieza energética, un gesto sencillo, íntimo y silencioso, pero profundamente transformador. Al final del día, cuando todo se silencie, rememora mentalmente los momentos que te marcaron. No para revivirlos ni juzgarlos, solo para observar con presencia, y luego, con el corazón abierto, di en tu interior: dejo ir, elijo la paz. Esta decisión no tiene por qué traer alivio inmediato. El perdón no es magia, es un proceso, y a menudo cuando perdonas, lo primero que sientes es la incomodidad de la resistencia. Pero esta resistencia es señal de que la energía está en movimiento. Está pasando del estancamiento a la fluidez, y es en esta fluidez donde comienza la sanación. El microperdón no se trata de los demás, se trata de ti. Se trata de levantar pesos que ya no te pertenecen. Se trata de decirle a tu cuerpo que puede soltar, que ya no necesita protegerse todo el tiempo, que por fin puede descansar. Quizás la parte más difícil del perdón sea perdonarse a uno mismo, por permitirlo, por no decirlo, por reaccionar, por callar. Pero esta parte también requiere espacio, necesita aceptación. Porque lo que experimentaste, la forma en que pudiste vivirlo, fue lo que estaba disponible en ese momento. Y el perdón es, sobre todo, un acto de bondad contigo mismo. Al final del día, cuando el mundo se queda en silencio y te quedas solo con tus pensamientos, esta práctica puede parecer insignificante, pero el campo escucha, el corazón escucha, y el cuerpo te lo agradece. Porque cada decisión de paz interior es un voto silencioso de amor propio. Un recordatorio de que estás listo para avanzar con calma, y de que ningún pasado, por doloroso que sea, merece el poder de aprisionar tu presente. Entre lo que te sucede y lo que haces con ello, hay un espacio, un intervalo diminuto, pero lleno de posibilidades. En este espacio reside tu poder, y es en este espacio donde nace la libertad de dejar de reaccionar impulsivamente y elegir conscientemente. El hábito de hacer una pausa es simple, casi invisible, pero es precisamente en esta invisibilidad donde reside su poder. La mayoría de la gente vive de la respuesta automática. Un comentario desencadena una reacción. Una mirada despierta un recuerdo doloroso. Un evento inesperado se convierte en irritación. No hay espacio, solo repetición. Y lo que se repite no es el presente, sino el pasado que se impone al presente, como un reflejo condicionado. Pero cada vez que actúas automáticamente, no eres tú quien responde, es tu programación. Bruce Lipton nos muestra que el piloto automático domina la mayor parte de nuestro comportamiento diario. Y es precisamente por eso que bajar el ritmo es tan revolucionario. Porque al bajar el ritmo, interrumpes el hilo continuo de la repetición inconsciente. Le das a tu sistema nervioso la oportunidad de reconocer que el presente es diferente del pasado y por lo tanto merece una nueva respuesta. La pausa de 3 segundos entre el estímulo y la respuesta puede parecer demasiado corta para tener un impacto, pero no lo es, porque en esos 3 segundos puedes respirar, puedes notar dónde surge la emoción en tu cuerpo. Puedes preguntarte si la reacción que experimentas se corresponde con la vibración deseada. Puedes, por primera vez, dejar que la conciencia preceda a la conducta. Es en esta pausa donde entra en acción la neuroplasticidad. El cerebro, acostumbrado a repetir patrones, se encuentra de repente ante una decisión. Y cada decisión consciente fortalece nuevas conexiones, a la vez que debilita las antiguas vías neuronales de reactividad. Con el tiempo, esta pausa se transforma en claridad. Y la claridad, a su vez, se convierte en un campo de presencia donde tu respuesta no nace del miedo, ni del pasado, ni de la prisa, sino de la sabiduría interior. Este hábito no requiere tiempo, requiere intención. La intención de no abandonarte cuando las emociones se intensifican, de no ceder ante las viejas voces que dicen: siempre reaccionas así, porque no tienes por qué reaccionar como siempre. Puedes responder desde otro lugar, desde un lugar donde hay espacio, desde un lugar donde no eres rehén de lo que sientes, sino dueño de la vibración que eliges mantener. La pausa es el templo donde se fortalece la conciencia, y cada vez que honras este templo, le envías un nuevo mensaje a tu cuerpo, que ya no necesitas luchar contra todo. Simplemente sé, simplemente respira, simplemente permite que la presencia sea más fuerte que el impulso, porque al final no se trata de control, se trata de recordar que entre el mundo y tú
hay un espacio sagrado, y ese espacio es tuyo. Hay un tipo de gratitud que no depende de la evidencia, no surge de lo ya recibido, sino de lo que ya se siente internamente como posible, verdadero y real. Es la gratitud activa, una vibración sutil y poderosa que funciona como un dispositivo de señalización cuántica. No espera a que ocurra un milagro para agradecer. Agradece de antemano, porque reconoce que el campo responde al sentimiento, no a la espera. Neville Goddard dijo: "Siente ahora lo que quieres ser, y lo serás". Esta frase encapsula un principio esencial de la manifestación consciente. No se trata de forzar al universo a entregarte algo, se trata de abrazar, con el corazón y el cuerpo, la frecuencia de lo que deseas experimentar. Cuando la gratitud se siente antes de la realización, envía una señal vibratoria de coherencia al campo. Dice: ya soy esto, ya vibro esto, ya reconozco esto como real en mí. Pero este hábito suele ignorarse, no por mala voluntad, sino porque nos han enseñado a dar gracias solo después de que sucede algo bueno, a ver la gratitud como una respuesta, no como un puente, como una consecuencia, no como una causa. Y así mucha gente sigue esperando una señal, un cambio, un resultado, sin darse cuenta de que la frecuencia de la espera conlleva, en sí misma, la ausencia de lo que deseamos. La gratitud activa no necesita pruebas, requiere entrega. Una imaginación sentida, un momento al principio o al final del día, en el que conectas con una realidad que aún no se ha manifestado físicamente, pero que ya late en tu campo como una posibilidad. Y en ese momento das gracias, no para convencer, no para manipular, sino porque algo en tu interior ya ha reconocido la semilla. Has sentido el fruto antes que el árbol. Esta gratitud no es una técnica, es un estado, un perfume vibracional que impregna tu campo con la certeza de que lo tuyo ya te reconoce, y que, al agradecer de antemano, te alineas con el tiempo del alma, donde el futuro ya existe en forma vibracional. Aunque nada a tu alrededor haya cambiado aún, esta gratitud transforma tu forma de vivir. Te aleja de la desesperación, la duda y la urgencia, porque quienes agradecen algo que aún no ha llegado, ya experimentan la energía de lo que desean, y es esta energía la que moldea el camino. Quizás de todos los hábitos, este sea el más simple y el más descuidado, pero también el más profundo, porque requiere una fe vibracional, no una fe ciega, sino una fe que siente, que reconoce, que anticipa, con un corazón sereno, aquello que ya late en lo invisible. Y por eso, cuando das gracias por algo que aún no ha sucedido, el campo se organiza, las líneas de tiempo se ajustan, y la realidad empieza a responder no a tu necesidad, sino a tu coherencia, porque la gratitud no es solo una sensación bonita. La gratitud es un lenguaje vibracional, es un código de manifestación, es amor anticipado en forma de presencia. No te falta fuerza, ni potencial, ni fe. Lo que te falta no es poder, sino espacio. Espacio para que tu verdadero poder surja sin las capas de programación que se han ido acumulando sobre él. Capas de miedo, de repetición, de creencias que no nacieron en ti, pero que han llegado a gobernar tus decisiones, tus emociones, tus reacciones. Bruce Lipton afirma que la verdadera transformación no requiere un esfuerzo sobrehumano, sino una conciencia constante, porque lo que te moldea no es lo que sabes, sino lo que repites, y lo que repites día tras día crea el camino que sigue tu energía. No tiene sentido desear un cambio profundo mientras vives atrapado en hábitos que sustentan el viejo yo. El cambio solo florece donde hay apertura, y la apertura solo se revela cuando dejas de repetir sin pensar. El mayor error no es intentarlo y fracasar, es intentar cambiar tu vida manteniendo la misma mente que la programó. Una mente adicta al control, la previsibilidad y las narrativas del pasado. Una mente que a menudo ha sido entrenada para sobrevivir, pero no para crear. Porque crear requiere soltar, requiere confianza, requiere desprenderse de los personajes que fueron necesarios en otras etapas, pero que ya no sirven para el propósito de tu vida. Neville Goddard nos recuerda que la imaginación sentida es la matriz de la realidad, pero solo se genera cuando está limpia de contaminación vibratoria, cuando no está constantemente invadida por voces internas que dicen: no puedes, no es para ti, no funcionará. Estas voces no son tuyas, son ecos de sistemas que te enseñaron a desconfiar de ti mismo, y cuanto más se repiten, más se asemejan a la verdad. Por lo tanto, este camino de reconexión no se trata de lograr algo externo, se trata de regresar a lo que ya está dentro, regresar con humildad, paciencia y amabilidad. Se trata de recordar que tu mente no es el problema, es una lente. Y si esa lente está nublada por hábitos inconscientes, por mucho que cambie la realidad a tu alrededor, seguirás viendo todo distorsionado. Seguirás sintiendo que siempre estás un paso atrás, siempre buscando algo que parece escabullirse entre las grietas de la vida. Pero cuando esa lente empieza a aclararse, aunque sea lentamente,
todo cambia. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque empiezas a ver las cosas con ojos más claros, luminosos y libres. Empiezas a sentir que ya no tienes que luchar por ser quien eres. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía lejano siempre estuvo cerca, solo que oculto bajo las capas de lo que te enseñaron a hacer. Y quizás, ahora algo en tu interior te dice que no necesitas hacerlo todo a la vez. No necesitas aplicar todos los hábitos a la vez, ni alcanzar estados de conciencia perfectos. Solo necesitas elegir un punto de partida, un hábito que te hable con más fuerza al corazón. Un pequeño gesto que, repetido con presencia, se convierte en un portal, porque el camino de regreso a tu verdadero ser no es una escalera de esfuerzo, es un sendero de recuerdos, y cada paso en ese camino es un acto de amor. Amor por quien fuiste, por quien eres y por quien recordarás haber sido. No estás roto, te estás transformando. Y toda transformación comienza con la decisión silenciosa de ya no vivir en nombre de un programa, sino en nombre de tu esencia. Así que elige un hábito, solo uno. Hazlo sagrado, no por obligación, sino porque estás listo para reconectar con lo que nunca has dejado de ser. Incluso cuando lo olvidaste, incluso cuando dolió, incluso cuando todo parecía lejano, tu verdadero yo nunca te abandonó. Solo esperaba el momento en que te permitieras regresar.